Ya grabar. Ya. Ahora sí. Muy bien. En este diálogo, tenemos aquí en esta pregunta, dice Imanot. Ya. Aquí quiero precisar. Miren, este now es un sufijo comparativo. Este sufijo comparativo tiene tres maneras de pronunciar. Ya, si ustedes se han dado cuenta, tenemos el nu, ya. A ver, tenemos aquí el no y el mismo now, ¿ya? Estos sufijos comparativos, ¿ya? ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos dentro de un sustantivo, ¿ya? Para comparar algo, ¿no? Algo con otro elemento, ¿ya? Pero aquí viene la dificultad para muchos, ¿no? Profesor, yo puedo, muchas veces dice, yo escribo como lo leo, ¿ya? Y en quechua, pues eso un poquito nos trae consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el, el nu, el no o el nao, de acuerdo a las zonas o regiones, ¿no? De la variante central, varía, en este caso, en la pronunciación. A ver, por ejemplo, ¿no? En Conchucos, en Huaraz, Callejón de Conchucos, se suele usar bastante el no, con la vocal O. Entonces, por lo tanto, como hablamos y así lo escribimos, ¿bien? Entonces, en otras regiones, por ejemplo, en Pasco, ¿no? En Pasco, por ejemplo, bien, perdonen, disculpen. Por ejemplo, en la región Pasco, yo tengo amigos de Pasco, por eso les hablo, ¿no? Con certeza. En Pasco, por ejemplo, utilizan bastante el nu, ¿no? Por ejemplo, digamos, Imanu Tajkaikanki, ¿no? Imanu Tajkaikanki, Turi me dice, ¿no? Entonces, en otra región también hablamos con un now, Imanau, now, ¿no? Es literal, now. Entonces, de estas tres formas de hablar en la oralidad, ya se usa pues justamente por la antigüedad o por la misma regla de estandarización que nos está exigiendo el ministerio. Entonces se ha tomado como referencia pues para escribir la tercera opción, ¿no? En este caso que viene a ser la now, ¿ya? Pero mientras tanto, se sugiere pues en que en oralidad sí usemos los tres, ¿no? Cualquiera, la que usted más de acuerdo a su zona, ¿ya? De acuerdo a su contexto. Entonces, esa es la precisión que quiero hacer acá, ¿ya? Puedes pronunciarlo como nu, no o now. Por ejemplo, acá dice, imano tajkaikanki. Si usted le dice imano en oral, está bien, ¿ya? Imano tajkaikanki, igual. En la U también. Imano tajkaikanki. Ya, es válido, pero la escritura sí tiene que establecerse con now, ¿ya? Entonces, esa es la sugerencia que se hace acá en este sufijo. ¿Por qué digo que es comparativo? Es un sufijo comparativo. A ver, hagamos un ejemplo acá. A ver, miren. A ver, digamos, ¿no? A ver, sustantivo perro, ¿ya? Sustantivo perro. Ahí tenemos al perro, la palabra perro, ¿ya? Entonces acá, al añadir este sufijo now, ¿ya? Le estás dando un significado especial a esta palabra. ¿Y cuál es ese significado? Estás comparando, ¿no? Por ejemplo, cuando tu mamá se molesta y te dice, ¿no? A ver, Wamra, ¿no? Shumach mikui, come bonito, te dice, ¿no? Y a veces los niños, pues como estamos apurados, querer ir a jugar, decimos, ¿no? Comemos rápido, derramando ahí todo desordenado a la mesa. Entonces la mamá se amarga, te compara con un perro, ¿no? Algo no, mikunki, te dice, ¿no? Algo no, mikunki. Shumach mikui Wamra, te dice. Entonces, miren, es un comparativo. Este comparativo es el cómo, ¿ya? Es el comparativo cómo, ¿bien? Ahí vamos a colocar cómo, sí, ¿ya?
es el comparativo como. No se olviden. Alguno. Entonces, la escritura es N-A-W, ¿no? N-A-W, now. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese comparativo, tengamos en cuenta, aplica para todos los sustantivos, ¿no? Para todos los sustantivos. Por ejemplo, digamos, eres como mujer. Ah, ya. Warmi, ¿no? Warmi, ¿le agregamos warmi? No. ¿Ve? Comparativo no. ¿Ya? Warmi no. Como mujer. Alguno. Cuchino. Ashnuno. Entonces, miren, comparamos, ¿ya? Ese es el sufijo comparativo. Pero en este caso, cuando utilizamos como pronombre interrogativo, ya nos sirve para decir cómo, ¿ya? Para decir cómo, pero en pregunta, ¿ya? ¿Cómo estás? Imanotas kaikanki, pani. ¿Ya? Imanotas kaikanki, dice, ¿cómo estás, hermana? Entonces, el caballero a la hermana, a la mujer le dice pani, ¿no? Por eso está ahí su traducción pani, ¿ya? Y la hermana, la dama le responde, ¿no? Al caballero le dice, Aliyam Kaika Turi. ¿Ya? Entonces, según en este caso, la familia lingüística de Quechua, pues el varón le dice a la mujer Pani, ¿no? Y la mujer le dice Turi. Eso es cuando hay ¿no? En este caso, del varón a mujer. Ahora, si fuéramos hermanos, los dos varones, decimos wow, ¿no? Wow. Y las mujeres entre ellas se dicen ñaña o ñañay. Ya, eso debemos saber también. Entonces aquí seguimos la segunda pregunta. Dice, Imata Jutiki Pani. Imata Jutiki. Está en pregunta. Imata Jutiki Pani. Entonces, ¿cuál es tu nombre, hermana? Le dice. ¿Cuál es tu nombre? Bien. Ella le responde. Tienen dos maneras de responder acá. La primera es de manera directa. Ya la primera de manera directa dice, ñoja, pronombre yo, dice Kelly, no dijo Kelly, ¿no? Kelly. En este caso vamos a hacer el ejemplo de Ruth. Ruth Mika, ¿ya? Yo soy Ruth, o soy Ruth. Y la otra es un poquito más larga, dice. Ñogapa, Jutega, Ruth, ¿no? Ruthmi, ¿ya? Ñogapa Jutega, Ruthmi. ¿Bien? Entonces, como verán aquí, estamos usando también varios sufijos, en este caso dos sufijos, ¿no? El sufijo mi y el sufijo pa, respectivamente. El sufijo mi, ¿qué nos indica? Nos indica afirmación, ¿no? Afirmación, certeza, ya que ella se llama Ruth. Para eso se usa el sufijo mi. Luego tenemos el sufijo pa, que se le agrega al pronombre personal ñujapa, que significa de en castellano. Entonces, de mí, no sé, o sea, como decir, no, de mí mi nombre es Ruth. Ñujapa jutega, Ruthmi. Entonces ahí mi nombre es Ruth, ¿no? Ambas respuestas son válidas. Ambas respuestas son válidas. Ñoqa pajutega Rutmi o ñoqa Rutmi ka. Nada más. Bien. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Ñoqa martel mi ka. Nada más. Seguimos. En la segunda pregunta, ¿no? Aquí le dice, a ver, Maipitaj shamunki pani. Maipitaj shamunki pani. ¿Ya? Eh, recalcando a esta pregunta, Maipi, ¿ya? Vamos a hacer un comparativo también con el Ancashino, ¿ya? Variante Guaylas. En el Ancashino, este Mai, ¿ya? ¿Ya? Se usa en oralidad, esta expresión, ¿no? Mei, ¿ya? Me pitaj, me pitaj shamun kipani. Ese es el característico de Callejón de Guaylas, ¿no? De Ancash, mientras que en Conchucos es normal, ¿no? Con Mai, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en oralidad, seguimos respetando esta variante, ¿no? Me pitaj, ¿ya? Pero en escritura nos sugieren usar
normalmente el may, ¿ya? Entonces, pregunta, maipita, shamunki, dice, ¿no? Eh, Acá le dice, a ver, ¿de dónde vienes, hermana? El verbo es shamui, ¿no? Shamui. Shamunki, vienes. La respuesta dice ñoja, yo, Pomabamba, marca, ¿ya? Entonces, en este caso, a ver, la respuesta dice acá, Maipita Kanki, dice, ¿no? Anterior, ya. Acá ha habido un pequeño error. Maipita Shamunki Pani. Entonces, acá la respuesta sería ñoja. Ñoja Shamu, diría, ¿no? Ñoja Shamu, pues de frente sería Shamu. Ahí está. O vengo, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Anka Shuyupitam Ka. Turi. Ya, acá dice, vengo del pueblo de Pomabamba. Ñoja Pomabamba marca. Anka Shuyupitam Ka. En este caso, suyo, la palabra suyo es región, ¿no? De la región Ancash, Turi, ¿ya? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Ñoga Pomabamba marca Ancash Shuyupitam Ka. Ya, este pita le podemos agregar en marca o en este caso en la segunda, ¿no? Cualquiera es válido. No hay un orden, en este caso, obligatorio que usemos el pita. Este pita lo he pintado de celeste justamente porque nos indica el origen, ¿no? Ese sufijo nos indica el lugar, por eso lo llamamos sufijo locativo, ¿ah? Pita, muy bien. Luego tenemos el término marca, que viene a ser pueblo, ¿no? El término marca que viene a ser pueblo, ya, por eso lo hemos colocado acá. Marca, dice, ¿no? En la variante sureño lo conocemos como yajta, ¿ya? En nuestra variante central es marca, pueblo. Suyo, región, ya, región. Por ejemplo, dice suyo, Ancash suyo, Huánuco suyo, Lima suyo, Loreto suyo, Chiclayo suyo, región. Ya, suyo es región. Chaylam, la segunda pregunta dice, Aika Watayo. Maestra Martel, tengo una consulta. A ver, adelante. Maestro, también se puede escribir con la ñ o es en oralidad, nomás puedes utilizar la ñ. Ya, ¿en cuál de ellos? ¿En Ñoja? Ajá. No, en tema de escritura, la sugerencia es que debemos usar ñ, Ñoja, para decir Ñoja. En oralidad, su variante es Noja, N, con N. A eso te Entonces se refieres. puede escribir con la ñ, maestro Martel. La sugerencia de escritura es con ñ, ¿ya? La Ay, ay, sugerencia ay, es ay, con ay. ñ. Pero en nuestra variante central usamos la N, ¿verdad? La N para Sí, decir sí, Noja, maestro. sí. Ujú. Pero justamente ahí en la regla de escritura del libro, ¿no? Del ministerio, nos explica claramente que la N, la consonante N, es su variante de ñ. O sea, en otras palabras, deriva de la ñ, del sonido ñ, deriva la N, ¿ya? Entonces, por antigüedad, la ñ ¿no? Tiene mayor antigüedad en este caso, la ñ. Pero como sabemos, pues por tema de las migraciones, por tema de las variaciones, ¿no? En algunos lugares se ha adaptado con N. Por eso es que existe Noja, ¿no? Noja. Y decimos Ñoja también, ¿ya? Entonces, por su antigüedad, en este caso la sugerencia es usar ñ. Otro ejemplo es, por ejemplo, Nahui, ¿no? Nahui, que viene a ser ojo, ¿cierto? Pero la sugerencia es que escribas ñahui, ¿ya? Esa es la precisión. En casi en otros consonantes sucede lo mismo. Por ejemplo, en la consonante L, ¿ya? Su variante, ¿cuál sería? A ver,
quién se recuerda? L. Es la doble L, ¿no? La doble L, ¿ya? Muy bien. Vamos a comparar, vamos a continuar. Aika Watayohmi Kanki. Aika Watayohmi Kanki. ¿Cuántos años tienes? Le pregunta, ¿no? Aika Watayohmi Kanki. ¿Ya? Y aquí dice, ¿cuántos años tienes? ¿Ya? Acá tenemos el afirmativo mi, ¿ya? Por ahí me dirán, en otras zonas utilizamos el taj, sufijo taj, ¿ya? Sí. Aika Watayuh Kanki, ya también es válido en este término. Puedes usar la taj o el mi, ya, para preguntar, ¿ya? Eso en las próximas sesiones vamos a hacer la precisión. Existe esa diferencia también. Aika es un pronombre, en este caso, interrogativo, y usamos para preguntar, ¿no? Cantidad. ¿Cuánto? ¿Ya? Aika. Aika taja wawaiki, aika taja ushaiki, aika taja gallainiki, no, aika taja wayiki kuna, wayiki. Aika, ¿cuánto? Wata, término, año, ¿no? Edad. Ah, wata. Kanan wata, 2023, este año. ¿Ya? Kanan wata, este año. Kanki. Kanki es el término eres, ¿no? O tienes también. Ya, ahí está. ¿Cuántos años tiene? Aika watayohmi kanki. Y la pregunta, la respuesta dice, pues en quechua. Entonces, obviamente en quechua tenemos que saber los números en quechua. ¿Ya? Y ahí por ahí me van a discutir también, profesor, en otros lugares decimos yo, utilizamos yo. Claro que sí. A ver, vamos a Kimsa Chunka Watayo. Ya, dice Kimsa Chunka. Kimsa Chunka Watayo. Y ahorita vamos a explicar eso. Ya, a ver, Kimsa Chunka. Chunka, como sabemos, es 10. Kimsa es 3. En algunos lugares su variante es Kima. Ya, Kima. Ya, Kimsa usamos para la escritura. Kimsa Chunka es como decir 3 veces 10. ¿Ya? Kimsa Chunka 3 veces 10. Wata, años. Término yo con afirmativo mi. Allá, tengo. ¿Ya? Kimsa Chunka Watayoh Mika. ¿Dónde estaba la discusión? Acá. Por ejemplo, Kimsa Chunka Ishkai. Ishkai. Allá, vamos a escribir acá. Ishkai. Ishkai yo. Ahora sí. ¿No? Esta era la discusión. Kimsa Chunka Ishkai yo. ¿Ya? En algunos lugares siguen, ¿no? Seguimos enseñando con esto, ¿no? Con esta terminación. O también seguimos usando el Ishkai Nio, ¿ya? Aquí hay bastante discusión ya en esta variante, porque nuestros hermanos huanuqueños de otras regiones siguen defendiendo esta postura, ¿no? Pero la, según el ministerio, la sugerencia que nos indica, pues, simplemente es omitir todo esto, ¿ya? Y nada más, nada más. Watayo. Simplemente ahí, ¿ya? Kim Sachunka Ishkai Watayo, ¿no? Watayo. Ka, calla, ¿ya? Nada más. Eso sería la respuesta. O sea, ya no es necesario agregarle su hijo yo o el niño. Ya no, ¿ya? Simplemente así nada más. Ordenamos nada más. Por ejemplo, unidad es Kimsa, 3, Chunka es decena, en este caso, y unidad Ishkai, ¿no? Entonces decimos 3 veces 10, ¿ya? Entonces solamente acá va a variar cuánto, el 1, 2, 3, 9, ¿no? Ishkai, Kimsa, Chusco, Pizca, Sota, Ganchi, Sujma, Ismo. Ya, solamente cambiamos esto nada más. Lo mismo sucede cuando llegamos a 4 decenas, 5 decenas. Por ejemplo, en 5 decenas decimos pizza, ¿no? Pizza.
Pitfra chonka, 5 veces 10. Ah, ya, 50. Ishkai, ah, ya, 52. Watayoh kaya. Ya. Esta regla también se mantiene hasta 100, hasta 1000, 1 millón. Ya, se mantiene. Muy bien, ya otro día haremos una clase de números, cómo se escribe, cómo se pronuncia todo. No quiero alargarme acá, ahí nomás. Ya, aquí tenemos el verbo, y estos son verbos, ¿ya? Ka, kaya o kanki. Kanki es segunda persona. Esta terminación K es el verbo ser o estar, ¿ya? Ser o estar. La otra forma es el kaya, es lo mismo que la primera, ¿ya? Y kanki, que es verbo, por ejemplo, para decir en segunda persona, la expresión en segunda persona, tienes o eres, ¿ya? Muy bien, vamos a explicar en la siguiente con mayor detalle. A ver, vamos con la primera. K, terminación K, ¿ya? Terminación K. A ver, estoy o tengo también puede ser. Ya, a ver, vamos con la primera. Dice, ñoja, Lima, marca, pitam, K. Ahí está la terminación. Entonces, ¿qué dice acá? Soy de, ¿no? Soy, o sea, este K, recuerdan que les dije que era verbo ser o estar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este caso nos funciona como soy. Soy de Lima, del pueblo de Lima o de la ciudad de Lima, ¿ya? Ñoja, Lima, marca, pitam, K. Y tenemos el sufijo pita, y el afirmativo M, ¿no? M. Ñoga, Lima, marca, pitam, K. Soy de Lima. La otra forma también puedes decir calla. ¿Ya qué diferencia hay? Ninguna, es la misma. Sí, nada más que es de acuerdo a la zona, varía, ¿no? Por ejemplo, ñoga, pasco, marca, pitam, calla. Entonces, con esta, cualquiera de ellos podemos usar. ¿Por qué va con doble vocal? A ver, ¿quién me responde a esa pregunta? ¿Por qué usamos el doble vocal al final? Recuerden que es un verbo. Este es un verbo. A ver, ¿quién me responde? Maquiquito jugar y muy. Ya charga. ¿Por qué ese verbo va con doble vocal al final? Hay una razón. Porque es verbo pertenencia. En este caso estamos hablando de... A ver. Cuando es pertenencia, Porque se trata de la primera persona. ya. Pero recordemos, cuando es pertenencia, hablamos de sustantivos. O sea, cuando algo De te mayor pertenece. fuerza de voz. Ya. Primera persona, dijo la maestra. A ver, otro, mayor fuerza de voz. Ya, están cerca. A ver, le voy a dar una pista, ¿ya? Una pista les voy a dar. Es una alargada. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Ya, acá, con En el esta palabra vamos. castellano lleva tilde, pero ahí Ajá, o sea, en el quechua se puede llevar diéresis, pero se ajá. pone, Sí, maestra. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Ya, entonces, uno de los motivos es la mayor fuerza de voz. O en este caso, en quechua no usamos tilde, ¿no? No usamos tilde. La otra forma, la otra razón más simple, ¿ya? Es esta. ¿No? ¿Estoy qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy Trabajando. trabajando. Entonces, ¿qué significa eso? Acción verbal, ¿no? Acción verbal en primera persona. Ya, o sea, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo en esos momentos? Yacha, a ver, yo digo, a ver, yacha cuica. Ya vamos a ver, yacha cuica. Yacha cuica. Ya.
Díganle al esposo. Ya chacuy, ¿qué chueta ya chacuyca? Ama parla pama. Ya chacuyca. Entonces miren, ¿ah? Ya chacuyca, aruica. Terminación, ¿no? Estoy. Porque recuerden que esta K significaba ser o estar. Entonces, en primera persona lleva doble vocal, directamente en el verbo. En todos los verbos. Yachacuica, yanucuica, micuica, puñuica, wagaica, tushuica, miquica, yamcaica, ricaraica, musiaica, ya, muchaica, guaupacuica, macallaica, etcétera, etcétera. Acción verbal en primera persona, ese es uno de los motivos. La otra es, justamente, tiene mayor fuerza de voz, ¿no? Ya, pero directamente aquí relacionenlo con acción verbal. Nada más, ¿ya? Esto lo vamos a ver en otra sesión también, entonces voy a hacer específicamente de esto, ¿ya? Pero esa es la razón principal, ¿ya? Entonces, por eso dice, el verbo ser o estar nos indica acción, ¿no? Estoy, ya, estoy. Bien, ¿quedó claro o repito? Está bien, ¿no? ¿A Jimmy o Manu? Ya, chico. Entonces, Ya, en todos los verbos se tiene que poner la doble A. primera persona, cuando usted dice Primera lo que está persona. haciendo, nada más, ¿ya? A ver, un verbo que recuerdes. A ver, una acción, un verbo. El reca, ya chico. Ya, escribiendo. El, gai, ka, ahí está. Ahí está, entonces, el verbo escribir. Kelgai. Ahí está. Kelgai. ¿No? Kelgai. Ahí está, el verbo escribir. Entonces, ¿qué dice? Estoy escribiendo. Estoy trabajando. Aruika. Yachakuika. Estoy estudiando o estoy aprendiendo. ¿Ve? No hay comparación. Cualquier verbo aplica para esta regla. Solamente agrégale doble vocal al final. ¿Ya? Claro, acción verbal en primera persona, Wilson. Muy bien, acción verbal en primera persona. A ver, otro verbo, pueden escribir en el chat también otro verbo. A ver, cualquier verbo con esa terminación. Vamos practicando. Estoy Escriban. caminando. A ver, ya, pero ¿cómo lo escribes? Estoy caminando. A ver, ¿cómo lo escribes? Ñoja Puría. Purica. Purica, purica. Ñoga purica. Y maestro Purilla, cuando pronuncia con la ya. Purilla. Fue, Purilla sería, fue, pues, caminamos. Estás hablando ya en plural. Purilla. O sea, caminamos. ¿Entiendes? Purilla. Ñoga kuna purilla. Nosotros caminamos. Esa terminación ya indica plural. En singular sería purica. Estoy andando, ¿no? Purica. A ver, ricaica, dice Hugo. Muy Entonces, mi bien. Yuber, cuica también, ¿no? Ya, chico. ajá. A ver, escriban. Mi cuica. Cuica. Estoy comiendo. A ver, otro. Mi cuica. Utilicen todos los verbos que ustedes conozcan. Todos los verbos. ¿Ya? Noga gotsuika. Gotsuika. Claro. Ñoja gotsuika. Estoy cantando. Tapika. Rimaika. Wasaikita rimaika. Yuber. Wasaikita rimaika. Estoy hablando estoy rajando de ti, ¿no? Wasaiki. ¿Ya? Pukllaika. También. Pukllaika. Así es, Bianca. Yaika. ¿Ya? Muy bien. Les cuento, para aclarar un poquito y familiarizarnos también, esta K, terminación verbo, cero estar, en Pasco, específicamente en Yanahuanca, me parece, ya no es terminación K, ¿ya? Por ejemplo, es de la terminación cha, ¿ya? Telgaicha, aruicha,
y Ayacuicha. O sea, esa es una variante de diferencia en esta región Pasco, ¿no? Y Anahuanca específicamente, ¿no? La terminación cha. Ya, eso quisiera también que lo tengan en cuenta. Miren cómo es nuestro quechua, ¿no? De acuerdo a la zona varía un poco. Y yo no me puedo cerrar en mi zona nada más, diciendo que no, acá se habla así, allá no. Sino que nuestra variante central es muy rico justamente en las terminaciones, en los sufijos, ¿ya? Y a mí ¿cómo yo he aprendido esto? Porque justamente en la región donde yo trabajo, provincia de Ollón, eh, han venido pues maestros, hermanos de diferentes regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hermanos de Huánuco que han venido a trabajar a Ollón, tenemos ancachinos de Huaylas que han venido a trabajar a Ollón, cajatambinos que han llegado a Ollón, conchucos que han llegado a Ollón, yo soy de Conchucos, ¿no? Los de Pasco están más cerca también, tenemos amigos de Pasco en Ollón, entonces prácticamente nos hemos reunido de todas las variantes en esa UGEL y es por eso que justamente estamos, ¿no? Recogiendo, investigando todas esas variantes y lo estamos haciendo, pues, ¿no? Público para ustedes, para que conozcan un poco más sobre nuestro variante, ¿ya? A ver, Fernando nos escribe acá, dice, Purica, estoy caminando, Mikuika, estoy comiendo, Gotsuika, por ejemplo, la variante Gotsui es cantar, ¿no? Así como es Taki, ¿no? Taki, Takika, Gotsuika. Puño y K. Estoy durmiendo. Muy bien, Fernando. Excelente. Yoga puñuita munaika. Ajá. Muy bien. Miren, Wilson nos escribe. Wilson dice yoga puñuita munaika. A ver, vamos a cambiar esto. Ahí dice. Ñoja puñuita. Vamos a chequear. Puñuita munaika. Si se dan cuenta en esta oración que Wilson nos acaba de escribir en el Facebook, tenemos, por ejemplo, esta es una oración simple. Ya lo pueden traducir ustedes. A ver, acá tenemos, ¿dónde está el verbo K? Acá está, ¿no? Al final. Ahí está. Ñoga puñoita munaika. ¿Ya? Puñoita. Acá tenemos un acusativo ta. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, ¿en qué se parecen el puñoy al munay? ¿Qué son? ¿Qué tipo de palabras son estos dos? Muna y es querer y puño y es dormir. Ya, pero en Ujú. este caso, los dos son verbos, ¿cierto? Los dos son verbos. Sí, Munay y punoy. Por eso. Por ejemplo, si profesor dijo, usted dijo que el verbo estar o ser agrega los verbos en primera persona, pero en este caso, si en una oración utilizas dos verbos, solamente tienes que agregar a la primera o a la segunda, nada más. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, preferentemente a la segunda agreguen. ¿Ya? Entonces dice, ñoja puñuita munaika. Y acá puedes agregar más verbos. Puedes decir, no, ñoja puñuita mikuita muchaita munaika. ¿Ves? Puedes hacer una lista, ¿no? Una lista de verbos, ¿ya? Ñoja puñoita, ñoja mikuita, tushuita munaika. Quiero comer, quiero bailar, ¿ya? Pero aquí lo que solamente tienes que agregar es una coma. Los signos de puntuación sí se respetan en quechua, ¿ya? Punto, dos puntos, exclamación, interrogativo, siempre se respeta. Lo único que no usamos es la tilde, ¿ya? En vez de tilde justamente viene la vocal, ¿no? La doble vocal en algunas palabras. Punuita, a ver, vamos a agregar tushui, ¿no? Tushuita. A ver, ¿qué más? Tushuita. Ahí está. Ahí, por ejemplo, tenemos dos verbos. Ñoga tushuita, puñuita, munaika. Estoy queriendo, ¿no? Estoy queriendo dormir, bailar. Ya, dos verbos. Puedes agregar más verbos, igual. Agregas una coma y agregas otro verbo. Mikuita, guagaita. Ya, agregas nada más, es tu lista de verbos. Y al final pones
El verbo munaika. Maestro, una Estoy. consulta. ¿Sí? ¿Se puede decir al contrario también noga, muna, punuita? ¿Así también o tiene que ser necesariamente noga, punuita, muna, munaika? Ya. Tu respuesta directo acá, por ejemplo, ¿cuál es? En una oración, en una oración en quechua, ¿ya? En oración en quechua, primero se escribe, en este caso, el, el sujeto, que vendría a ser ñoja, luego viene el objeto, Objeto. si mencionas, ¿no? Si el objeto o el El sustantivo, verbo. y al final viene el verbo. En este caso, tienes los tres verbos, ¿no? Son tres, son verbos. Entonces, no habría un orden preferencial en este caso. Solamente lo cambias nada más. Ñoga, muna, ¿qué quieres? Puñoita, tushuita. Ya está, ¿no? Pero porque sigue manteniendo la doble A porque es lo que tú estás deseando, ¿no? Acción verbal en primera persona, ¿ya? Queriendo. Ñoga, muna, en este caso, si usted le agrega, por ejemplo, si le agregas así, pero ñoga, muna, ñoga, tusho, ya, ñoga, muna, ñoga, puño, ñoga, tusho. Ya cambia la traducción, cambia en castellano. Pero es como decir, no, yo quiero, yo duermo, yo bailo. Esa es la expresión. Pero si usted desea, la terminación tiene que ser ta, ¿no? Puñuita, tushuita, ¿ya? En otras palabras, si hay tres verbos, no hay un orden específico. Pero sí, a la primera lo tienes que agregar, ¿no? Lo que estás deseando, ¿ya? Ñohamuna. Y matamuñanqui, puñuita, tushuita, micuita, huajaita, ¿ya? Pero si hubiera otro tipo de palabras, sí, ¿ya? Por ejemplo, acá, a ver, ñoga, a ver, munaika, ¿qué quieres? Ya, ñoga, a ver, ahí chata. Ahí sí, mira, ¿ve? Ahí está. ¿Qué deseas? Aicha o aitza, ¿no? Aitzata munaika, ¿ya? Aitzata munaika. Aichata munaika. Estoy queriendo carne. Cambiamos. Tanta. Guaras tantata muñaica. Tantata munaika. Estoy deseando pan. Ya. Listo. Vamos a variar ahora. Vamos a continuar ahora con la siguiente, ¿ya? Anoten por favor esa terminación K, ¿ya? Aruika, elgaika, tushuika, mikuika, con todos los verbos. Muy bien. Ahora continuamos con, a ver. Maita, Manamericano salió. Ya, acá está, miren, ve. Aquí teníamos más ejemplos. Tenemos más ejemplos. Primer verbo, puñui. Ya, puñui. ¿Qué es puñui? ¿Y matas puñui? Dormir. Listo. Mikui. ¿Y matas mikui? Comer. Comer. Wagai. Llorar. Llorar. Ya, ¿qué tienen en común todos estos verbos? Estoy pintando de azul. Naye. La terminación Y. Esta terminación Y es equivalente a decir que en castellano los verbos, ¿no? ¿Culminan en qué? En ar, ir. Ir. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, esta es la forma, el verbo no conjugado. Ya, este es el verbo no conjugado. Aún está, en este caso todavía no lo conjugamos. Si yo lo traduzco a castellano, simplemente dice puñoy, dormir. ¿Ya? Mikuy, comer. Huagay, llorar. Aroy, trabajar. Uri, andar, caminar. Pero si lo agregamos esta terminación K, que significa estoy, verbo ser o estar, entonces en primera persona dice puño y K. ¿Lo traducimos? Estoy Durmiendo. durmiendo. Listo. Estoy durmiendo. Siguiente. ¿Qué dice?
Estoy ¿Estoy comiendo. qué? Claro, Estoy comiendo. estoy comiendo. Listo. Siguiente. Wagaika. Estoy llorando. Llorando. Estoy llorando. Listo. Siguiente. Arui. Estoy trabajando. Ya. Recordemos que la palabra Arui también tiene sus variantes, ¿ya? Yamukai, Uriai, Se puede Arui. decir que está cocinando. En Pomabamba, en un lugar específico es cocinar, así es. Creo que es Pomabamba. Es en Estoy, Pomabamba, así maestro. es. Sí, es el único lugar, porque no he tenido más en otro lugar. Sí, en lugares en cocinando. Pero en su variante general, en forma general es trabajar, ¿ya? Estoy trabajando, vamos a poner, trabajando. Siguiente, Curicá. Estoy caminando. Estoy caminando. Listo, estoy caminando. Ahí está esa terminación K, ¿ya? Funuika. Vamos a hablar en segunda persona. Ya, vamos a hablar en segunda persona. A ver, en segunda persona, ¿cómo sería? La terminación ya no sería doble vocal, ¿cierto? Ya no sería doble vocal. Ya le agregamos inki. Esta terminación inki. A ver, ya. En segunda persona, ¿cómo esta terminación inki? ¿Cuál es su significado? ¿Para qué usamos el sufijo inki? Gampu nuikanki. Tú estás durmiendo. Entonces, hablamos Estás de, durmiendo. ya no dice estoy, ¿no? Estás. Estás ¿Ah? durmiendo. La terminación sería estás. ¿Ya? Estás. Entonces, directamente, ¿cuál sería la respuesta? Acción verbal Estás durmiendo. segunda, en segunda persona. Estás Eso. durmiendo. Entonces, no se olviden, ¿ah? Acción verbal en segunda persona. Ham puñuikanki, ham mikuikanki, ham wagaikanki, ham aruikanki. ¿Ya? Estás durmiendo. Si quiero, le agrego, pues, ¿no? Le agrego el pronombre tú. Sí le puedo agregar, no hay problema. Lo puedo agregar. Pero si dices estás, también ya se sobreentiende, ¿no? Está refiriendo a la segunda persona. Vamos con la siguiente. A ver, pueden escribir otros verbos también en el chat. ¿Ya? Pueden escribir otros verbos, no hay problema. Verbo, a ver, comiendo. Acá lo cambiamos nada más. Estás comiendo. Siguiente. Estás llorando, ¿no? Estás llorando. Por ejemplo, cuando preguntas, ¿no? Imanirta kanki, ¿no? Imanirta kanki, le preguntas a tu amigo, ¿no? A tu amiga. Ñaña, imanirta kanki. Y ella te responderá, ¿no? Chairuna con Huagaika. ¿Se dan cuenta? A ver, hagamos lo más interesante. Ya, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A ver. Para explicarles un poco la diferencia, ¿ya? De lo que acabo de explicar. Vamos a ver. Ya. Esto lo vamos a hacer en pregunta, ¿ya? A ver. Ima nirtaj wa gai kanki. Ya, tú le preguntas, Ima nirtaj wa gai kanki, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Y ella te va a responder, o él te va a responder de la siguiente manera. Por ejemplo, puede decir, ¿no? Chay runa
Ray Kurmi Wagaika. Ya, entonces envían acá la terminación. Mira, la terminación que está utilizando, ¿ve? Wagaika. Ahí está la terminación K. ¿Ya? Wagaika. Terminación K. Wagaika. Si se dan cuenta, vamos a comparar con la, con la pregunta Wagaikanki y Wagaika. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia, ¿ve? En segunda persona, Ham Wagaikanki, Ñoga Wagaika. Terminación es Kan Inki, ¿no? Y en primera persona, Wagaika, doble vocal. ¿Ve? ¿Qué dice? Chairuna Raikurmi Wagaika. Estoy llorando por ese hombre. A la pregunta, ¿no? Imanirta Wagaikanki. Chairuna Raikurmi Wagaika. Estoy llorando por ese hombre. O por culpa de ese hombre, porque Raikur es, ¿no? Es razón o causa o motivo. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Puede ser otra pregunta, ¿no? Imanirta, por ejemplo, Imanirta Miku y Kanki, puede ser, ¿no? Miku y Kanki. Imanirta Miku y Kanki. Ya, pues porque tengo hambre, ¿no? Wixanar, pues acá, por ejemplo, Wixanar o Mayaganar, ¿no? Mayaga, ahí está. Mayaganarmi, Mikuika. Ya está. Mayaganarmi, Mikuika. O Wixanarmi, Mikuika. Ya, ahí está, mira, ahí está mira, pero miren la terminación. Mikuika, Wagaika. ¿Ve? Es cuando tú te expresas en primera persona. Doble vocal. Cuando tú preguntas, está en terminación inki. ¿Ya? Eso es lo que quería explicarles acá. ¿Ya? Tú estás comiendo, tú estás llorando. Y acá vamos a completar con Aroika. Tú estás trabajando. El otro. El último es tú estás caminando o andando. ¿No? Maichotaj purikanki. ¿Dónde estás andando? ¿Ve? Acción verbal en segunda persona. Agregamos solamente inki, nada más. ¿Ya? Agregamos inki. Y aplica esto para todos los verbos. ¿Ya? Muy bien. Ya, a ver, nuestro hermano Wilson nos dice, por Cajatambo decimos Huagaikanki, Huagaikani. Ya, ya, el terminación Maestro, ni, en Cajatamo también se dice Oaxaca. a ver, Oaxaca. más seguro que nuestro hermano Wilson es de Sura, más seguro, si me equivoco. Ya, si eres del sur y has ido a trabajar a Cajatambo, ya no puedes no puedes mencionar, afirmar eso. La terminación ni es específicamente sureño. ¿Ya? Munani, Aruni, ¿no? Puñuni, Urini, ya esa terminación ni es sureño. ¿Ya? Pero ahí, ¿qué dijo de Cajatambo? ¿Quién es usted de Cajatambo? A ver, ¿quién acaba de hablar? Yo, maestro, Ya. ¿Cómo te llamas, amigo? Ay, Flores. Abraham. Sí, Hola, Abraham. ¿Usted es de Cajatambo o está trabajando por allá? sí, soy de Cajatamo, también volví a trabajar acá, a un colegio Ya. donde yo empecé y también estoy trabajando acá, pues. Por Entonces, eso, usted es Cajatambo nato, de ahí. sí, Cajatambino. Ya, entonces, es correcto lo que estamos mencionando acá, entonces. Terminación K, Inki, sí, ¿no? Sí, maestro. Ya, entonces no podemos contradecir a un Cajatambino, pues, ¿no? Saben lo que estamos diciendo, ¿ya? Muy bien. Ahí está nuestro ejemplo. Vamos ahora a expresarnos en tercera persona. Tercera persona, ya, de él o ella, ¿ya? Entonces, la terminación en primera era K, en segunda persona era NKI, INKI. En tercera persona, ¿qué se agrega? Solamente agregamos N, ¿ya? Ser o estar,
Entonces vamos a decir pai, ¿no? Pai. Imata ruraikan, pai puñuikan. Pai puñuikan, ¿no? Entonces decimos, ella está durmiendo. ¿Ve? En tercera persona solo agrégale N, nada más. No te compliques, ¿ya? Agrégale N nada más. Puede ser él o ella. Recuerden que el pronombre personal pai aplica para los dos géneros. Ya no hay diferencia. ¿Ya? En quechua no hay diferencia de género, ¿ya? Pai es para ella o él. Entonces, pai puño y can, ella está durmiendo. Miku y can, igual, decimos, ¿ya? Él, puede ser, él está comiendo. O simplemente puedes decir, ¿está qué? Llorando. Está llorando, está trabajando o está caminando. Está caminando. Listo. Esa es la regla para conjugar con estas terminaciones, ¿no? Doble A, inki o N en este caso. Esta terminación can aplica para tercera persona, ¿ya? Terminación inki aplica para segunda persona y doble vocal para primera persona. Para todos los verbos, sí, para todos los verbos, ¿ya? Para todos los verbos. Aquí les voy a dejar una lista de verbos también, ¿ya? Ahí están los verbos. Tenemos 2, 3 cuadros. Voy a agregar más si me encuentro por ahí. Bien. Kananga, a ver qué hora es. Son las 9, ¿no? 9:10. Listo, vamos a continuar. Kananga yachakushun ruraikunata. Ruraikuna, ya, ruraikuna, imata ruraikuna. ¿Qué bien que son los ruraikuna? Son los acciones, pues, que estamos aprendiendo, o los verbos, ¿no? Son los verbos. Vamos a ver. Verbos. Ima y ruraikuna, ¿no? Todos los verbos que nosotros usamos el día a día. ¿Ya? Sabemos que los verbos, ¿no? Son palabras que se utilizan en las oraciones, ¿ya? Que se utilizan en oraciones, que sirve justamente para expresar existencia, ¿no? Estado y principalmente acción, ¿ya? Sirve para mencionar la acción o pasión del sujeto, ¿no? Acción del sujeto o pasión del sujeto. Además, indica el tiempo y persona cuando se conjuga en los distintos momentos, ¿no? Correspondientes. Estos pueden ser presente, pasado y futuro. Entonces, hoy día vamos a finalizar con la conjugación en tiempo futuro. Bien. Entonces, sabemos que el verbo pues nos indica acción. Directamente es acción, lo que el sujeto hace, ¿ya? Lo que el sujeto hace. Por ejemplo, digamos, ¿no? Algo mikuikan, ¿no? Runa mikuikan, ¿ya? Kuchi puñuikan, ¿no? El chancho está durmiendo. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Comer es el verbo, ¿no? Acá comer tenemos el verbo comer y terminación es er. Y en quechua es miku con la terminación, ¿no? Ya, mikui. Vamos ahora a ver un poquito, vamos a ver acá. Ya, presentación. Sí. Vamos a ver la presentación. A ver, ¿sí? ¿Se logra ver? Ya está.
A ver, ahí tenemos el verbo beber. ¿Se acuerdan cómo se llama, cómo se dice beber en quechua? ¿Qué será beber? Upuy, ¿Se recuerda? Uy, no creo. Upuy. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, ya ahorita monans. Ahí está, muy bien, upuy. Terminación upuy. Cocinar. A ver, ¿cuál es la palabra para cocinar? Yanukuy, Ya no hay. Yanui, o yanui, Yanukuy. yanukuy. Ya. Está bien, yanui y yanukuy. Ya. Comer, mikuy, ¿no? Ikuy. Ya. Estudiar, Ya chacuy. yachakuy. Yachakuy. Muy bien. Lavar, yimataj, lavar. ¿Qué es lavar? ¿O cómo decimos lavar? Takshakuy, takshakuy. 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 Ya, aquí tenemos, claro, tenemos variantes también. Puede ser el pagay, pagakuy, awikuy, awi o takshay también. Ya tiene tres variantes de esta palabra. Ya, muy bien. El otro es, ¿qué es esto? Meditar, ¿no? Yarpachacuy. Meditar. Lakikuy, lakikuy. A ver, lakikuy será mayay, dice, ¿no? Mayay. Petar. Man. Ajá, mayay. O sea, Ya. es como más o menos tranquilizarte, ¿no? Tranquilizar, mayay. A ver, pensar. ¿Qué manas pensar? ¿Cómo decimos pensar? Yarpachakuy. Yarpachacuy. Yarpay también puede Tante. ser. Tante chacuy. A ver, vamos a ver. Yarpay. Ya. Yarpay, pensar. Bueno, se relaciona con recordar. ¿Ya? Ya. Nuspay. Nuspay viene a ser soñar, ¿no? Es el verbo soñar. Pero observen, ya, a diferencia, pues, de la variante, todo eso, pero la terminación en su forma no conjugada de los verbos está con ya, ¿ya? Con la consonante ya. Entonces, esto tienen que ustedes conocer. ¿Para qué? Justamente al momento que ustedes escriban o hablen, tienen que saber la regla de conjugación de cada verbo. Tienen que saber. Y no escribirlo como está. En el diccionario dice mikuy, se lo copio, ñoga mikuy aichata. ¿Ve? Si lo traduces literalmente dice yo comer carne, ¿no? Como los apaches hablamos, ¿no? Sino que tú tienes que ver, yo estoy comiendo carne. Ñoga aichata mikuy ka. Tenemos que saber usar justamente la escritura, ¿ya? Y aquí tenemos una lista de verbos. Ya, yo sé que ustedes lo saben, ¿ya? Pero hay más verbos, ¿ya? Ahí tenemos verbos, ¿no? Raikuna, yaski, tapuy, taray, kaway, upyay, mikuy, ruray, taki, tushuy, kuyay, yanapay, munay, yachay, rimay, puñuy, kaway, shuyay, chamuy, asi, qillqay, ñawinchay, uy, qonqay, yaykuy, repite, mikuy, puri, yupay. Ahí está, trabajar con las tres variantes, ¿no? Oriay, aruy, llamkay. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Ahí tenemos más verbos, ¿no? Pakay, puñuy, pukay, mutsay, yachakuy, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una lista de verbos. Y ahí tenemos más. Lo voy a agregar para compartirlo, ¿ya? En el Facebook lo voy a agregar al comentario. Ahí le voy a agregar el enlace de este material. Ya no se preocupe. Ya, al grupo, a los que están en el grupo, le voy a compartir el grupo. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora. Ahí está. Ushakainin, ¿no? El verbo, por su manera, de su modo infinitivo, lo llamamos justamente a que su terminación es
puede acabar en i, en uy o en ay. ¿Por qué razón? Porque en quechua solamente usamos 3 vocales, nada más, para escribir. Usamos la vocal I, la vocal U y la vocal A, respectivamente con las alargadas, ¿no? Doble I, doble U y doble A. Como verán, en nuestro quechua central no usamos la vocal E, tampoco la vocal O para escribir, pero sí para hablar, ¿no? ¿Ya? Entonces acá debemos saber esta terminación. Puri, terminación I. Arui, terminación UI. Magai, que es pegar, terminación AI. ¿Ya? Respectivamente. Esas diferencias tienen que saber para conjugar los verbos. ¿Bien? Ahora, este cuadro también a ustedes les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque este cuadrito nos resume la conjugación en tiempo futuro. ¿Ya? Este cuadro nos resume la conjugación en tiempo futuro. ¿Ok? Entonces, está clasificado, ¿no? Según la persona, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, en singular y en plural. Entonces, en singular decimos juklayakaj y en plural decimos atskakaj. ¿Ah? Entonces, vamos a ver. Ya. Acá están los pronombres. En la segunda columna tenemos los pronombres. ¿Ya? Ñuja, cam, pai, ñoganchi. Este pronombre ñoganchi es el inclusivo, primera persona. La primera persona en plural se divide en 2 grupos, ¿ya? El inclusivo y el exclusivo. El inclusivo es el terminación inchi. Puede ser con cha o con za. El exclusivo es la terminación kuna, ¿no? Con el pluralizador kuna. ¿En qué se diferencia? Solamente se diferencian en este caso, en la cantidad, ¿ya? Para ser más claro y preciso, el inclusivo se refiere a todo el grupo, a todo el grupo, ¿ya? A todo el grupo. Por ejemplo, ¿no? Ñoganchik, Gelganchik. Nosotros escribiremos. O sea, todos escribiremos. ¿Me entiendes? Todo, el universo, ¿ya? Y el exclusivo, el pronombre exclusivo en primera persona, dice ñojakuna. Se refiere solamente a una muestra del total. Ñojakuna. Solamente un grupo nada más. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a usar el verbo escribir. ¿Qué llega ahí? ¿Ya? Entonces, el verbo escribir, ¿con cuál terminación es? Uy, uy o ay. ¿Cuál es la terminación de escribir? ¿Qué llega ahí? A ver, ¿pueden diferenciar? Con ay, relay. Con ay. Muy bien, ¿qué llega ahí? Entonces, me fijo en la terminación ¿qué llega ahí? Ya, voy a usar el verde, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Entonces, acá, ¿qué están observando? Este verbo para conjugar en futuro y también en tiempo presente, ya respectivamente en pasado también, a todos los verbos para conjugar se le suprime el sufijo ya, se le suprime la y en este caso, se suprime la y, ¿ya? Se elimina en otras palabras. ¿Qué se le agrega? Se le agrega las terminaciones, ¿no? De la expresión en futuro. Pero estas terminaciones van a ir cambiando de acuerdo a la persona. Por ejemplo, en primera persona, la terminación es shah. Ah, no se olviden, ¿ah? La terminación es shah. Entonces, como ya te estoy enseñando shah, ya tú puedes agregarle el shah a todos los verbos. Yelga shah, miku shah, puñu shah, ¿no? Aru shah, waga shah, terminación shah. Yo escribiré, yo cantaré, yo bailaré, yo lloraré, qué sé yo.
lo cambias nada más los verbos. Shah, terminación shah. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a la segunda persona. Tú, cam. Entonces, la terminación es inki. ¿Se recuerdan? Esto sí les enseñé. Inki. ¿Ya? Gelganki, puñunki, waganki, achunki, tushunki, purinki, ¿no? Terminación. Solamente cámbiale el verbo. Nada más. Terminación inki. Tú escribirás. ¿Ya? Acá literalmente. Tú escribirás. Yo escribiré. Gelgasha. Tercera persona. Pai gelga. Gelganga. Terminación es inga. Terminación inga. O sea, NQA. Esa es la terminación para conjugar en tercera persona en futuro. Ya, todas estas terminaciones son para futuro, ya no se olviden. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Ella o él escribirá. Ya. Inga, terminación inga, no se olviden. Ahora sí, esto es respecto al número singular, ¿no? Singular. Solamente una persona, ¿verdad? Singular. ¿Ya? Ahora vamos a ver en plural. Atzkaka, plural. Primera persona, inclusivo. Ñuganchik, ñuganchik, ñuganchik. Gelga, shun. Terminación entonces, shun. ¿Ya? Shun. Raíz verbal más el sufijo shun. Nosotros escribiremos. ¿Oh? Nosotros escribiremos. Futuro. ¿Ya? Puñushun. Otro verbo, dormiremos. Wagashun. Lloraremos. Mikushun. Comeremos. Arushun. Trabajaremos. ¿Ya? Terminación shun. Primera persona en plural. Nosotros. Ñoganchi. Ahora vamos al exclusivo. Solamente una muestra, ¿no? Acá me he olvidado cambiar. ¿Ya? O sea, acá decimos ñoga kuna. Ñoga kuna. Es como decir solo nosotros. ¿Ya? Ñoga kuna, gelga. Ya, aquí vamos a detenernos un poquito. Ñoga kuna, gelga ya shah. Nosotros o solo nosotros escribiremos. Entonces, la terminación aquí es la misma que la primera, en singular, es la misma. Shah, inki y inga. Pero ¿qué estamos observando acá? Se le está añadiendo antes, entre la raíz verbal y el sufijo, estamos añadiendo otro sufijo. Este sufijo ya, ¿qué viene a hacer? A ver, alguien por favor respóndame, o quién sabe. Esa ya, ¿qué viene a hacer? ¿Por qué se utiliza en quechua, en el verbo específicamente? A ver, ¿alguien tiene conocimiento? ¿Por qué está presente esa ya? A ver, pueden responder en el Facebook, en el chat, pueden abrir sus micros. Si no saben, no hay problema. ¿Por qué se hace presente esa ya en el verbo? Justamente en el plural, ¿no? A partir del exclusivo para abajo. El gayashah, el gayanki. A ver, dense cuenta ustedes mismos. A ver, miren el castellano y el quechua. ¿Qué cosa ha cambiado con lo de arriba, con el plural? A ver, ¿por qué estará esa ya ahí? Porque es de cantidad en plural. Así Y es, quiero es por expresar en plural. cantidad, ¿ya? Claro. Ñogakuna, Gamkuna, Paikuna también estamos en cantidad, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos. Pero nos concentrémonos en el verbo. Gayasha, Gayanki, Gayanga. Y es allá porque está ahí. Seguramente ustedes lo han escrito también, ¿ya? Pero no nos hemos dado cuenta por qué está ahí.
¿Por qué Hay una se sola trata de razón. de la segunda y la tercera persona? Claro, está en los tres. Está en los tres. Pero ¿cuál es la función directa de esa ya en este verbo, a partir del exclusivo por abajo? ¿Cuál es su función? Manan, manan, representa el verbo hacer. Claro. No, no, hacer es ya, ranking ya. Bueno, está atrasado. Ya, Manan, a ver, el pluralizador del verbo. Muy bien, Lilian. Nos ganó Lilian. Lilian nos dice, él es pluralizador del verbo. Ya está. Listo, ahí está la respuesta. Aplauso para Lilian. A ver, es el pluralizador del verbo. A ver, ¿cuál es el pluralizador de los sustantivos? Por ejemplo, yo digo algo. Lo pluralizamos con cuna, ¿verdad? Algo, cuna. Entonces, el pluralizador del sustantivo es el cuna. Y el pluralizador del verbo es el sufijo ya. Ya, esa es la razón. Ya, esa es la razón, la diferencia del sustantivo con el verbo. Entonces, cuando nosotros pluralizamos al verbo, ya, agregamos el sufijo ya. Ejemplo, a ver, mikuya, ñogakuna mikuya, solo nosotros comemos. Gamkuna yanki, ustedes escriben. Paikuna yan, ellos escriben. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El verbo, pero expresado en plural. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es el pluralizador del verbo. ¿Ya? Cuando empecé yo a aprender quechua tampoco me daba cuenta, pero ahí buscando y buscando, buscando y encontré pues, ¿no? Una explicación en una fuente y justamente me aclaró esa situación y obviamente, ¿no? Cuando en castellano hablamos, el gayanqui, pero dice, ustedes escriben. Ah, entonces directamente pues apunta al pluralizador del verbo. ¿Ya? Entonces acá, como estamos en futuro, si se dan cuenta, el shah, mira, se copia de arriba, de la primera persona, el inki y inga. Y solamente agrégale el pluralizador ya. ¿Ya? Listo. Abajo está la explicación. Dice, la acción verbal se proyecta al futuro y la marca es shah en la primera persona. En la segunda persona, el sufijo es inki, inga, en la tercera persona. En caso del sufijo inki, funciona igual que en el tiempo presente y futuro. Ajá, nos está diciendo que en la conjugación en tiempo presente también se usa el inki, ¿ya? Muy bien, eso ya lo veremos en otra sesión. Pero ahí está la indicación. Ahora vamos a pasar aquí, aquí a este cuadro. Entonces acá, vamos a ver. Ahí está con otro verbo, miren. Ñoja, bueno, dijimos que era ñoja, ya, ahí está. Ñuka arusha. Ñuka arusha. ¿Qué dice ahí entonces? Yo trabajaré. Yo trabajaré. ¿Ya? Yo trabajaré, dice ahí. A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Perdonen un ratito. 9:30. Ya, tenemos todavía tiempo, ¿ya? 10, 15 minutos terminamos. Lo vamos a hacer más fácil posible, ¿ya? Más fácil. No quiero marearlos con este cuadro. Vamos a copiar esta fuente acá. A ver, en primera persona, ¿ya? Vamos a ver verbo, miku, por ejemplo. Mikui, vamos a ver, puñui, ah, taki o gotsui, ¿no? ¿Cuál era? Gotsui. Wagai y tushui. Vamos a trabajar con estos verbos. Entonces, estos verbos, ¿qué hacemos? Dice lo que le acabo de explicar, ¿no? Cuando vas a conjugar en futuro, en tiempo futuro, se suprime la ya. ¿Ya? Se suprime la ya. Eliminamos. Eliminamos y le agregamos la terminación
¿Cuál es? Shah. Ya, esta terminación lo agregamos. Ahí está. Mikushah. Ya. Mikushah. Puñushah. Otsushah. Otakishah. Wagashah. Tushushah. Eso es lo que nos quiere explicar en la primera persona. ¿Ah? Ahí está. En quechua, en castellano, pues, ¿qué dice, no? Dormiré, perdón, comeré, dormiré, cantaré, lloraré, bailaré. Esa es la expresión en futuro. Estamos en tiempo futuro. A ver, Mikushah, dormiré. Petición micrófono, cita voz, aquí ya, dormiré. Mikushah, comeré, ¿no? ¿Ya? Si quieres le agregas, pues, el pronombre, ñoja. ¿Ya? Ñoja, perdón, yo, ¿no? Yo comeré. Lo puedes agregar, no hay problema. Ya, lo mismo sucede para la siguiente, yo cantaré. Cantaré. La siguiente es lloraré. ¿Ya? Y la otra es bailaré. Muy bien, ahí está, bailaré. Entonces, esta terminación shah, ¿ya? Expresa acción verbal en primera persona, en tiempo, en futuro, ¿ya? Lo mismo va a suceder con la segunda persona, pero en este caso la terminación es inki, ¿ya? Gam arunki, tú trabajarás. Ya, la terminación va a ser la misma. Por acá hicimos, creo. Por aquí hicimos. A ver, acá está. Ahí está, ¿ve? Pero acá solamente le cambiamos, le eliminamos la K. Nada más. Gam puñunki, gam mikunki, gam waganki. Ya, esta terminación lo podemos volver a copiar acá, pero justamente va a cambiar, va a variar. Solamente eliminamos este verbo. ¿Ya? Y también eliminamos la Y. Claro, dijimos que para conjugar en segunda persona, eliminamos la Y nada más. Ahí está. Tú dormirás, tú comerás, ¿no? Eso se refiere directamente a usted. Tú dormirás. Es la segunda persona. Acción verbal, el otro es tú comerás. ¿Ya? Y así sucesivamente con cualquier verbo, ¿no? Tú llorarás. Ya, la siguiente es tú trabajarás. O simplemente trabajarás, nada más. Caminarás. Ya, esa es la terminación en futuro. Bien. Ahora vamos a la siguiente. A ver, ¿cuál es? Tercera persona. Pai Arunga. Ella trabajará. Igual, ¿ya? Igual, respectivamente igual. A ver, acá. ¿Qué le eliminamos? Simplemente eliminamos la quina. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Acá estamos mal, acá estamos mal. La terminación en tercera persona es inga.
¿Ya? Enga, NKU. Me estoy confundiendo acá, perdonen. Es la terminación. ¿Ya? Es la terminación para el verbo. Entonces, agregamos nada más terminación inga, ¿ya? A cualquier verbo. Con este ejemplo estoy explicando que puedes aplicar a cualquier verbo. Entonces, ya no decimos tú, decimos él, ella, puede ser él nuevamente, ¿ya? Ya nos dice acá, por ejemplo, ¿no? En primera persona, puñonga, él dormirás, ya no, sino él dormirá. Mikonga, ella comerá. Waganga, él llorará. Arunga, trabajará. Y por último, Puringa, caminará. Eso es en relación a la tercera persona en singular. ¿Ya? Ahí está. Y acá lo agregamos inga, terminación inga. Ahora aquí dice, ya 5 minutos terminamos. Plural, ya en plural. Ñoganchik, arushun. La terminación es shun. Muy bien. Ñoganchik, arushun. Vamos a hacerlo también acá, más grande, ¿ya? A ver. A ver, vamos a hacerlo con lo mismo, ¿ya? Con lo mismo. Eso sí va a salir un poquito grande. Lo voy a mover más allá. Ya. Aquí vamos a cambiarlo, ¿ya? Agregamos puño y la terminación es shun. La terminación es shun. Entonces, este shun utilizamos justamente para expresarnos en inclusivo, ¿ya? Vamos a agregarle ñoganchik. ñoganchik puño shun. Ahí está. ñoganchik puño shun. Muy bien. Igualmente, como es inclusivo, vamos a agregarle el shun a todos los verbos. ¿Ya? Agregamos a todos los verbos. Terminación shun. Listo. Recuerden que el intsik es un sufijo, es el sufijo pluralizador, ¿ya? El sufijo pluralizador del pronombre, ¿no? Nosotros. Nos indica nosotros. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ñoganchik puñoshun. Entonces acá directamente se refiere, pues, ¿no? A inclusión, o sea, todos. Es como decir, nosotros dormiremos. Nosotros dormiremos. Ya. Directamente, pues, incluye a todos los sujetos, ¿no? Nosotros dormiremos. ¿Ya? Recuerden que es inclusivo. ¿Ya? Inclusivo. Todos los sujetos, ¿no? Están incluidos en esa oración. Nosotros dormiremos. Terminación shun. ¿Ya? Para todos los verbos aplica sí. Ya es para todos, para todos, para todos. Bien, ya vamos a terminar, hermanos. No se me duerman. Yo también estoy con sueño, pero ya vamos a terminar. Ya ahí terminamos. Nosotros dormiremos, incluyente, ¿ya? Incluyente. Vamos a copiar esto nada más abajo y cambiamos el significado nada más. Mikushun, nosotros comeremos. Cambiamos la raíz verbal nada más. Comeremos. Listo. Siguiente. Wagashun, nosotros lloraremos. Siguiente. Arushun,
nosotros cocinaremos. Perdón, trabajaremos. Trabajaremos. Siguiente. Nosotros caminaremos. Caminaremos. Listo. Eso es el incluyente. Ya, no se olviden. La conjugación en futuro con el incluyente, ¿ya? Vamos a anotarlo por acá para no olvidarnos. Incluyente. Ya, y de incluyente. Listo. Ahora con este mismo ejemplo vamos a pasar a al siguiente, que viene a ser el excluyente. ¿Ya? El excluyente. Justamente donde se hace presente el pluralizador ya. ¿Ya? El pluralizador ya. Solo nosotros. Les decía, el excluyente solamente es una muestra, es un grupo nada más. Entonces, aquí duplicamos, ¿ya? Aquí, ya en el excluyente, vamos a ver, esto llama excluyente. Excluyente, ¿ya? El excluyente solamente es una muestra, les decía, ¿no? Entonces, le vamos a quitar el índice que es incluyente, y le vamos a agregar el pluralizador cuna. Vamos a agregar el pluralizador cuna. ¿Cuál es el pluralizador cuna? Justamente es esto, ¿no? Cuna. Ya, es el pluralizador cuna. Ya, vamos a pintarlo de otro color para poder diferenciarlo. Ya, de moradito vamos a pintarlo, ¿ya? Entonces, eliminamos INSIC y agregamos el cuna. Amcuna, ñogacuna, paicuna, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Dónde está? Ñ. Ñogacuna. Ahora sí. Ya, ahora. Ñogacuna, puño, en este caso, también eliminamos. Pues, eliminamos el shun, porque la terminación es igual que la primera. Esta shag tenemos que copiar acá. ¿Ya? Shag. Terminamos shag. Shag para todos. ¿Ya? Shag para todos. Recuerden que estamos en futuro, a tiempo futuro. Ahí está. Esto traemos más acá. Muy bien. Ya. Ahí está. Ñogakuna puño shag. Pero aquí para que exprese en plural, nos falta la ya, ¿no? Nos falta la ya. Ahí está. Esta ya lo voy a pintar de verde, ¿ya? Para que se diferencie. Recuerden que esta ya es el pluralizador del verbo. Solamente del verbo. No de otras palabras, ¿ah? Solo del verbo. ¿Ya? Ñogakuna puño yashag. Y como esta parte está en primera persona, ¿ya? Esta tiene doble A. ¿Ya? Tiene doble A. Vamos a ya. Ñogakuna puño yashag. En primera persona. Ñogakuna puño yashag. Ñogakuna mikuyashag. Igualmente. Ñogakuna wagayashag. Ñogakuna aruyashag. Ñogakuna puriyashag. Entonces acá solamente le agregamos solo. ¿Ya? Solo nosotros. Pero la terminación es solo nosotros. Solo nosotros. Bien. Como les decía, solamente es una muestra, una parte del todo. Por eso se llama excluyente. Bien. Solo nosotros dormiremos.
Solo nosotros comeremos, solo nosotros lloraremos, solo nosotros trabajaremos. ¿Ya? No es muy común en quechua decir utilizar este excluyente, pero sí está considerado dentro de la conjugación. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer la misma, pero con segunda persona en plural. ¿Ya? Y acá, ¿qué hacemos? Simplemente el ñuja lo cambiamos por ham, nada más. Y copiamos para todos. Hamkuna, ñuja, hamkuna, ¿ya? Hamkuna, hamkuna. ¿Listo? Ustedes. Hamkuna, ustedes, ¿ya? Aquí sí, en la segunda persona en plural ya no lleva doble vocal. Solamente lleva una sola vocal. ¿Ya? Una sola vocal. Ahora, el shah tampoco. ¿Ya? ¿Cuál era la terminación? Inki, ¿no? Inki. Entonces, este inki copiamos a todos los verbos. Inki, inki, inki y inki. Chaino kallagayanki, ¿o? Qamkuna puñuyanki, mikuyanki, wagayanki, aruyanki, puriyanki. Bien. Entonces aquí ya no dice nosotros, ¿no? Dice ustedes. Ustedes dormirán. Ustedes dormirán. ¿Ya? Ustedes dormirán. Entonces, este ustedes va para todos, pues, justamente porque dice gamkuna. ¿Ya? Gamkuna. Ya se viene el paikuna, ya se viene. Ustedes comerán. Ustedes comerán. Siguiente, ustedes llorarán. Ustedes gamkuna aruyanki. Trabajarán. Ya trabajarán. Y por último tenemos ustedes andarán o caminarán, ¿no? Andarán. Ya está. Esa es la terminación puño yanqui, ¿no? Miku yanqui. La terminación inki. Más el pluralizador ya es la raíz verbal del verbo. Ya. Raíz verbal. Muy bien. Por último tenemos, ya, esto es, ya no es excluyente, este es acción verbal. Segunda persona. Esta es acción verbal en segunda persona. Ahí está. En plural, por si acaso, ¿ah? En plural, porque también hay singular. Acción verbal en segunda persona, en plural. Muy bien, vamos a finalizar con paikuna, ¿ya? Vamos a finalizar con paikuna. Por último tenemos paikuna. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cambiamos también. Pai, copiamos pai. Estamos haciendo con varios verbos, ¿ah? Paikuna, paikuna, ¿ya? Paikuna, paikuna, paikuna. Listo. Ya. Acá, ¿qué hacemos? ¿Será lo mismo? Terminación inki. ¿Cuál era la terminación en tercera persona, en plural? Terminación era inga, ¿no? Inga, terminación inga. Puñuyanga, gelgayanga, ¿ya? Ahí está la terminación inga. Entonces, vamos a agregar ya no inki, sino inga. Para diferenciarlo, vamos a pintarlo de rosadito, vamos a pintarlo, ¿ya? De rosadito. Muy bien, ahí está. Agregamos inga a todos los verbos. Ahí está.
Paikuna puñuyanqa, paikuna mikuyanqa, paikuna waqayanqa, paikuna aruyanqa, paikuna puriyanqa. ¿No? Chaynollam qillqanchik chawpi quichuanchikcho. Ya, ahora vamos a cambiar nada más a ellos. Ellos dormirán, ¿ya? Ellas, puede ser también. Ellos, ¿ya? Ellas. Recuerden que no hay diferencia de género con el pronombre pai en quechua. Aplica para ambos, ¿ya? Ellas. Listo. Ellos dormirán, ellas comerán, ellos llorarán, ellas trabajarán, ellas andarán. ¿Bien? Eso sería en relación a la conjugación, ¿no? ¿En qué tiempo? En tiempo futuro. Futuro. Entonces, como decimos en quechua, shamuj patsa patsacho. ¿Ya? Shamuj patsacho. Tiempo futuro. Muy bien. Espero que les haya servido y haya sido pues de provechoso esta sesión, hermanos. Ya, practíquenlo por favor. He tratado de ser lo más fácil, lo más breve posible en relación al tiempo futuro. Del mismo modo, también trabajaremos más adelante con la conjugación en presente, en pasado, que es la más complicada, pero no es difícil, ya, no es difícil. Si lo ponemos muchas ganas, vamos a aprender nuestra función. Y esto es básico que tú debes saber para tú escribir correctamente tus expresiones en quechua. ¿Ya? Si tú no dominas esto, se te va a hacer un poquito complicado. Entonces, recomendación, organización, organízate bien, sí, paso por paso, aprende bien, ¿no? Por ejemplo, un tiempo, ¿no? Un tiempo presente, apréndelo bien. Luego aprende para el futuro, que es lo que hemos hecho hoy día, hemos terminado con el futuro. Luego viene la conjugación en pasado, que tiene sus 4 o 5 formas. El pasado perfecto, el pasado cercano, lejano, el distante y el narrativo. Ya, eso también vamos a aprender en las próximas sesiones. Estar atento nada más, ¿ya? Siempre la convocatoria se va a hacer al grupo, a la página, para todos ustedes, ¿ya? Discúlpenme quizás que yo no estoy frecuentemente transmitiendo por la razón o motivo, pues, que yo justamente también, dedico a la docencia, ¿no? Soy maestro del nivel primario y la agenda, pues, como verán, está muy apretada. Ya, ese es uno de los motivos que quizás no estoy tan, pendiente, ¿no? De la sesión, pero igualmente estamos para compartir, ¿no? Y para seguir trabajando. Muy bien, vamos a dejar de compartir entonces. Ya está, muy bien. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su atención, su participación, ¿no? Les